El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el costo para integrar la Junta de Paz para Gaza será $1.000 millones. Entre los países invitados están miembros de la Unión Europea, aliados en el Medio Oriente hasta Rusia. La administración Trump envió un mensaje extraoficial al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que afirmó que ya no se sentía obligado a pensar únicamente en la paz, tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. El acceso a Internet fue restablecido parcialmente en Irán, 10 días después de que las autoridades impusieran un bloqueo en plena oleada de protestas, informó este domingo una ONG especializada en ciberseguridad. Decenas de personas muertas y más de 150 heridos dejó el choque de dos trenes de alta velocidad cerca de la localidad de Ademuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Las autoridades aún no determinan qué causó la tragedia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el costo para integrar la Junta de Paz para Gaza será de $1.000 millones. La iniciativa, presentada como un nuevo mecanismo internacional para estabilizar y reconstruir la Franja de Gaza, busca reunir a un grupo reducido de países con capacidad financiera y peso político para tomar decisiones directas sobre el futuro del territorio tras la guerra. Trump definió el proyecto como una alternativa más eficaz y menos burocrática a los organismos multilaterales tradicionales. Según lo explicado por Trump, el pago de $1.000 millones garantiza una membresía permanente dentro de la Junta de Paz, con derecho a voto ilimitado y participación continua en las decisiones estratégicas. Los países que no aporten esa suma podrían integrarse solo como miembros temporales, con mandatos de hasta 3 años, sujetos a renovación, sin las mismas prerrogativas. El propio Trump presidiría el Consejo, concentrando un rol clave en la validación de resoluciones y en la estructura de mando. Trump ha defendido públicamente este esquema, asegurando que la paz no es gratis y quienes financian la reconstrucción deben tener poder real para poder decidir. De acuerdo con su propuesta, los fondos recaudados se destinarían a la reconstrucción de la infraestructura, la administración civil transitoria, el control de seguridad y la prevención de que Gaza vuelva a quedar bajo el control de grupos armados. Para el mandatario, este modelo evita años de negociaciones estancadas y permite imponer resultados concretos. En cuanto a las invitaciones, la Casa Blanca ha enviado comunicaciones a decenas de países, incluyendo aliados de Estados Unidos en Europa, Asia y Medio Oriente, así como gobiernos políticamente cercanos a Trump. Algunos líderes ya habrían aceptado participar, mientras otros analizan con cautela las condiciones, especialmente el alto costo de ingreso y el peso decisivo que tendría Washington dentro del organismo. La junta presidida por Trump incluiría al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, y el yerno Jared Kushner también son miembros, junto al empresario multimillonario Mark Rowan y el jefe del Banco Mundial, Ajay Banga. Líderes de países confirmaron posteriormente que Trump los invitó a unirse a la Junta, algo que el presidente de Estados Unidos ha promocionado como la junta más grande y prestigiosa jamás reunida. El primer ministro de Israel, por su parte, afirmó el sábado que se oponía a la inclusión de Turquía y Qatar en roles claves dentro de la Junta, señalando que la Junta no fue coordinada con Israel y va en contra de su política. La oferta de Trump funciona en los hechos como una diplomacia de acceso pago, donde la influencia se compra con aportes millonarios. Para sus críticos, la Junta de Paz representa una privatización del multilateralismo y el desafío directo al sistema de Naciones Unidas. Para sus defensores, en cambio, se trata de un experimento audaz que podría redefinir cómo se financia y ejecuta la paz en los conflictos más complejos del mundo.
İnşallah Amerika'yla birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. Frankly, it's a miracle that we have gotten to this point. We only have one body left to hand over. As we have always said, the logistical situation in Gaza would certainly make it difficult to reach this result, but we have. We'll all be very upset, including you. Will be. Reports suggest that Hamas. We think we're largely finished. Plan for executions or an execution or executions. So I've been told that. تعلم الأمن Que habla de Alberdi y pedirle por supuesto. Canada can thrive. Ninguna duda que los países del Mercosur Just taken billions of dollars, and they've done a fantastic job. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una nueva tormenta diplomática al enviar un mensaje extraoficial al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que afirmó que ya no se sentía obligado a pensar únicamente en la paz tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. La existencia del mensaje fue revelada inicialmente por PBS y posteriormente confirmada por el propio jefe del gobierno noruego, generando preocupación en los círculos políticos y diplomáticos por el tono y el trasfondo de la comunicación. En el texto, Trump vinculó directamente su frustración por no haber sido galardonado por el Comité Noruego con su postura cada vez más agresiva en la política exterior. Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no siente la obligación de pensar puramente en la paz, escribió el mandatario, añadiendo que, aunque la paz seguiría siendo predominante, ahora se sentía libre de priorizar lo que considera bueno y apropiado para los Estados Unidos. La referencia explícita a los supuestos logros bélicos evitados refuerza una narrativa que Trump ha impulsado durante años para justificar su aspiración al Nobel. El mensaje se conoció poco después de que Trump reactivara su amenaza de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, país aliado dentro de la OTAN. Según fuentes diplomáticas, el presidente estadounidense habría utilizado la negativa del Nobel como argumento político para endurecer su posición, sugiriendo que la falta de reconocimiento internacional elimina frenos morales que antes decidía respetar. Esta asociación entre un galardón simbólico y decisiones estratégicas ha sido visto como un precedente inquietante. La tensión aumentó cuando Trump anunció que a partir del 1 de febrero impondría un arancel adicional del 10% a varios productos de países europeos que se oponen a su plan sobre Groenlandia. Estas amenazas comerciales han sido interpretadas en Europa como una forma de coerción política directa, especialmente sensible por tratarse de disputas entre aliados históricos. Gobiernos europeos han advertido que este enfoque erosiona la confianza mutua y desestabiliza el equilibrio interno de la Alianza Atlántica. Ante esto, en la OTAN y en capitales europeas, crece la inquietud ante la posibilidad de que un país miembro utilice presión económica o incluso la amenaza de la fuerza contra otro aliado, algo que contradice el principio de defensa colectiva. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo de Groenlandia, declaró Trump en su nota Store. La amenaza de aranceles del presidente fue recibida con preocupación por parte de líderes europeos, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, quien dijo que llega como una sorpresa después de una reunión constructiva con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio a principios de la semana anterior. Varios dirigentes de Europa criticaron el domingo la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países europeos que se oponen a que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia y alertaron que estas presiones socavan las relaciones transatlánticas. Los 8 países europeos que están en la mira de Estados Unidos por desplegar una misión militar en este territorio danés del Ártico esta semana declararon en un comunicado conjunto el domingo que permanecerán unidos.
El sábado, Trump intensificó sus advertencias en respuesta al despliegue de un pequeño contingente de tropas europeas en la isla para apoyar las maniobras danesas. El presidente estadounidense amenazó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia con la imposición de nuevos aranceles hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total de Groenlandia. Se trata de una amenaza sin precedentes. Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados de la alianza militar para apoderarse del territorio vinculado a Dinamarca, uno de los socios y un país soberano y democrático. Desde su regreso al poder, Trump ha insistido en tomar posesión de la enorme isla, ubicada entre Norteamérica y Europa, alegando razones de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico. Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían aumentar al 25% el 1 de junio. Ante estas amenazas, el presidente francés Emmanuel Macron declaró su intención de solicitar la activación del instrumento anticoerción de la Unión Europea, cuya aplicación requiere una mayoría cualificada. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro español, Pedro Sánchez, también expresaron sus opiniones. Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Quisiera decir que, en mi opinión, la idea de aumentar los aranceles contra las naciones que han optado por contribuir a la seguridad de Groenlandia es un error, y obviamente no estoy de acuerdo con ella. Comparto la atención que el gobierno estadounidense ha dedicado, como he dicho en repetidas ocasiones, a Groenlandia y al Ártico en general, que es una zona estratégica. La presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de desencadenar una peligrosa espiral descendente, declararon el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia en un comunicado conjunto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el lunes que su país debe controlar Groenlandia. El mandatario republicano argumenta que necesita este territorio autónomo danés rico en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico. Además, amenaza con aranceles a 8 países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega. Trump envió un mensaje al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en el que le aseguró que el mundo no estará seguro si Estados Unidos no goza de un control total y completo sobre Groenlandia. También le reprochó que su país decidiera no darle el Premio Nobel de la Paz, y añadió que por ese motivo ya no se siente obligado a pensar solo en la paz. Støre recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el Premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente. Mientras tanto, el primer ministro de la isla ártica, Jens Frederik Nielsen, avisó que la presión con los aranceles no cambiará la oposición groenlandesa a las pretensiones de Trump. El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, dijo a CNN una fuente del gobierno de Donald Trump, mientras autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional. 2 batallones de la 11ª División Aerotransportada con base en Alaska recibieron órdenes para desplegarse en Minnesota, según un funcionario de defensa de Estados Unidos. No está claro qué tareas asumirían, aunque el funcionario dijo que podrían incluir control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden, de forma similar al papel que desempeñaron las fuerzas en servicio activo en Los Ángeles en el verano pasado. El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si se las convoca, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Barnett. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota aseguró que la Guardia Nacional no está desplegada en las calles de la ciudad en este momento, pero está lista para ayudar a apoyar la seguridad pública. El posible despliegue de la Guardia Nacional y de los militares en servicio activo se produce mientras continúan las protestas gélidas en las calles de Minneapolis.
El sábado, multitudes protagonizaron tensos enfrentamientos con agentes federales de inmigración y una confrontación contra manifestantes anti-ICE y pro-ICE cerca del ayuntamiento. Las protestas se intensificaron después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas matara a tiros a Renee Good, una madre de 3 hijos de 37 años, dentro de un automóvil a comienzos de este mes. Su muerte desató protestas en todo el país y alimentó la indignación contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que ha visto a agentes armados y enmascarados emplear tácticas agresivas en campañas dirigidas en ciudades de Estados Unidos. Esta indignación creció la semana pasada cuando otro agente federal disparó en la pierna a un hombre venezolano que, según el Departamento de Seguridad Nacional, se resistía violentamente al arresto. Simpatizantes del chavismo manifestaron su esperanza de que frente a la creciente presión internacional se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo que permita la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras su detención el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Habla Eduardo Cubillán, militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar precisamente enviándole mensajes de afecto, de amor y de cariño y de fuerza a nuestro secuestrado presidente Nicolás Maduro y su esposa diputada doctora Cilia Flores de Maduro. Los queremos de vuelta. Desde una plaza de Caracas, donde afectos al oficialismo se congregaron a escribir cartas en apoyo a Maduro, Cubillán afirmó que Venezuela tuvo una derrota táctica ante Estados Unidos, pero añadió, obtuvo una victoria política. Yo le escribí una carta bien sucinta. Simplemente le deseo fuerza, le deseo valentía. Seguimos diciendo lo que él nos dijo. Ellos tienen el poder de fuego, nosotros tenemos el poder del pueblo y aquí sigue gobernando el pueblo. A su juicio, las calles están envueltas entre el dolor y la rabia por la osadía de la bota imperial, en referencia al ataque de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, lo que causó al menos 100 muertes, 112 heridos y daños materiales en 463 apartamentos en Caracas, según información oficial. Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela. El presidente sirio Ahmed al-Shara anunció el domingo un acuerdo con Mazloum Abdi, jefe de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. El acuerdo incluye un alto al fuego tras el avance de las fuerzas gubernamentales hacia zonas controladas por los kurdos en el norte y el este del país. Estados Unidos, que ha apoyado a los combatientes kurdos sirios durante años, pero que ahora es un aliado clave de Damasco, celebró el acuerdo. El ejército sirio ha tomado el control de varias ciudades e instalaciones estratégicas en el norte y el este de Siria, incluido el principal yacimiento petrolífero del país, expulsando así a las fuerzas kurdas que habían ejercido una autonomía de facto ahí durante más de una década. Los residentes de Tabqa, en el norte de Siria, derribaron una estatua kurda después de que el gobierno anunciara la captura de la ciudad. El gobierno islamista de Siria intenta imponer su autoridad en todo el país tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad a fines de 2024. La semana pasada, el ejército expulsó a las fuerzas kurdas de 2 barrios de Alepo, la principal ciudad del norte de Siria, y el sábado tomó el control de una zona al este de la ciudad. El acceso a Internet fue restablecido parcialmente en Irán, 10 días después de que las autoridades impusieran un bloqueo en plena oleada de protestas. Según la ONG NetBlocks, los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso con un alto nivel de filtrado, lo que corrobora los reportes de los usuarios sobre una restauración parcial. El gobierno busca transmitir la sensación de haber retomado el control de la situación y como parte de eso determinó la reapertura de las escuelas que estaban cerradas desde hace una semana. Esta gradual normalización del servicio de Internet
y aparente retorno a la calma, llegó sin embargo acompañada de una severa advertencia en la red social X del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien afirmó que un ataque contra el gran líder del país, el ayatolá Ali Khamenei, equivale a una guerra total contra la nación iraní. Parece ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado expresó en una entrevista su convicción de que había llegado el momento de un nuevo liderazgo en Irán. El país de Medio Oriente cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de vida y que derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979. Las manifestaciones disminuyeron tras la represión, que grupos de derechos humanos han calificado de masacre llevada a cabo bajo la cobertura de un apagón de comunicaciones. Las protestas fueron consideradas el mayor movimiento de desafío al poder iraní desde las manifestaciones entre 2022 y 2023. Según el último recuento de la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, más de 3.400 manifestantes murieron como consecuencia de la represión. Sin embargo, la misma ONG ha advertido que la cifra real de muertos podría ser hasta de 20.000. El Poder Judicial iraní reiteró el domingo que se celebrarían juicios rápidos, advirtiendo que algunos actos justificaban el delito capital de declarar la guerra contra Dios y que todos los que jugaron un papel decisivo en las llamadas a la violencia no serían perdonados. Una serie de incendios forestales avanzaban el domingo en el sur de Chile. Casi una veintena de personas habían fallecido a causa del fuego y el presidente Gabriel Boric informó que la cifra podría seguir en aumento. En medio del verano austral con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combaten 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Los incendios dejaban hasta el domingo 300 viviendas destruidas. El mandatario asegura que podrían ser más de 1.000. Boric anunció además la imposición de un toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. Para Ñuble no se ordenó la medida de restricción. Producto de los incendios fueron evacuadas en ambas regiones unas 50.000 personas. Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas. En el municipio de Penco murieron calcinadas 14 personas. Y bueno, nosotros ya a las 2:30 de la mañana el fuego estaba descontrolado, habían remolinos, comió las casas de la población de abajo y posteriormente subió y ya no había forma de quedarse, el humo era muy tóxico. Salimos con lo que tenemos puesto y nada, alcanzamos a tener muy pocos contactos con otros vecinos y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados. En ambas regiones las temperaturas superaban los 30 grados y había fuertes vientos. Ñuble y Biobío fueron declaradas por el presidente Boric en estado de catástrofe, lo que implica, entre otras medidas, que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las dos regiones. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el estado de sitio en el país. El mandatario tomó esta decisión luego de que las pandillas mataran a 8 policías en varios ataques y protagonizaran diversos motines en las cárceles con decenas de rehenes. La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país. A estos criminales que creen que un gobierno democrático es un gobierno débil, les estamos demostrando con hechos contundentes que están fatalmente equivocados. El presidente también anunció que la policía tomó el control de 3 cárceles donde los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado, para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad. El gobierno decretó 3 días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la Embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se refugie y evite las multitudes.
El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar uno de los momentos más dolorosos y desafiantes del país. La Policía Nacional del Perú comenzará a multar desde este miércoles con casi $200 a las motocicletas que circulen con 2 personas a bordo, como parte de una medida para frenar el auge del sicariato y la extorsión, especialmente en la capital. La restricción fue aprobada la semana pasada mediante un decreto supremo y se aplicará en las zonas declaradas en estado de emergencia, entre ellas Lima y la provincia portuaria del Callao, bajo esa condición desde octubre pasado. El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, Humberto Alvarado, explicó que tras una etapa de sensibilización, desde el próximo miércoles se impondrán sanciones económicas a quienes incumplan la norma. Ya, respecto a la norma que usted menciona, el decreto supremo 002 ha sido promulgado el día 15 del presente mes. A partir del día 21 ya se va a comenzar a realizar los operativos, ya no de prevención, como es el día de hoy, sino también ya para regularlo con las sanciones que correspondan en cuanto a aquellos que incumplan este dispositivo legal, ¿no? El ciudadano Ronnie Pretel, que viaja a diario en motocicleta con su pareja, indicó que esta medida les discrimina y van a verse perjudicados en su día a día cuando no están haciendo nada malo. La prevención es del caso, ¿qué nos queda? Justos pagan por los pecadores, ¿no? Como dicen, somos 2 personas trabajadoras que estamos yendo a laborar, no somos delincuentes, pero de igual manera nos quitan de ello. ¿Qué se puede hacer? Son medidas populistas. Tenemos que pagar por ello. La primera infracción será castigada con una multa de 660 soles, es decir, $196 y 50 puntos en el récord del conductor, mientras que la reincidencia elevará la sanción a 1.320 soles, que son casi $400 y 60 puntos, con posibilidades de suspensión de la licencia. En lo que es una de las peores tragedias ferroviarias de la última década en España, 2 trenes de alta velocidad colisionaron tras un descarrilamiento cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:40 hora local en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando el tren de la compañía Irio, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, se descarriló e invadió la vía contigua, donde se desplazaba un tren al vía de Renfe con destino a Huelva. Según las autoridades, al menos 39 personas han muerto y otras 150 han sido reportadas como heridas tras el choque frontal entre ambos trenes. En el tren de Irio viajaban unas 300 personas, mientras que en el tren de Renfe viajaban 184 pasajeros a bordo. Las autoridades encabezadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, han calificado al accidente como extraño y están investigando las causas. Según las autoridades, el accidente sucedió en una recta de vía recientemente renovada y con trenes que circulaban a 200 km por hora en un tramo en que se pueden alcanzar hasta los 250 km por hora, lo que descarta a priori un exceso de velocidad como la causa principal. El fallo humano también fue descartado por el presidente de la empresa pública ferroviaria Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ya que, según explicó, el sistema corrige las decisiones erróneas y apuntó a alguna cuestión de material móvil de Irio o de la infraestructura. Cabe señalar que en junio del 2025 el gobierno reconoció ante una pregunta del Senado que se produjeron 2 incidencias técnicas en los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, provocadas por el contacto de una pieza metálica con el riel debido a las altas temperaturas y por el fallo de una de las tarjetas de los rieles, ambas resueltas durante tareas de mantenimiento programado y sin comprometer, según el Ejecutivo, la seguridad ferroviaria. Es en este mismo tramo en el que se ha producido el siniestro del domingo. En respuesta a la tragedia, el gobierno decretó 3 días de luto nacional y desplegó un amplio operativo de emergencia, que incluye unidades de la Unidad Militar de Emergencias, servicios médicos y apoyo psicológico a los afectados y familiares. Las compañías ferroviarias también suspendieron temporalmente los servicios entre Madrid y Andalucía y habilitaron líneas de atención para familiares de las víctimas. Tanto líderes políticos como ciudadanos han expresado su consternación y solidaridad con las víctimas, en uno de los accidentes ferroviarios más grandes en España en los años recientes. Según informaron, se han iniciado una investigación técnica y judicial para esclarecer si los fallos en la infraestructura o en el material rodante pudieron desencadenar el siniestro.
Líderes europeos y gobiernos de la Unión Europea han enviado mensajes de apoyo y de pesar. Mandatarios como Donald Tusk de Polonia, Giorgia Meloni de Italia, Friedrich Merz de Alemania, así como Viktor Orbán de Hungría y Jonas Gahr Støre de Noruega, han expresado su solidaridad con España y sus condolencias con las víctimas. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y otros dirigentes europeos también compartieron sus mensajes de respaldo y ofrecieron recursos o asistencia técnica. El accidente de Adamuz representa el primer siniestro de esta magnitud registrado en la red de alta velocidad de España. Hasta ahora, el país no había experimentado un accidente ferroviario tan grave en este tipo de infraestructuras, conocidas por sus elevados estándares de seguridad. Este hecho marca un precedente en la historia del transporte ferroviario de España. Una intensa ola de frío azota esta semana gran parte del territorio chino, provocando la activación de mecanismos de emergencia y la suspensión de las actividades escolares. El Centro Meteorológico Nacional de China emitió a última hora del domingo alertas de diferentes magnitudes que se extenderán al menos hasta el miércoles por ola de frío, fuertes nevadas, heladas, descensos de temperatura de hasta 16 grados y temporales de viento y nieve para las regiones central y oriental del país, así como para algunas zonas del sur. Entre las provincias más afectadas figuran las de Shanxi, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, Guizhou, Shandong, Xinjiang y Pekín. Una de las temperaturas más bajas hasta el momento se registró en un condado de la prefectura de Altai, en la región autónoma de Xinjiang, donde el mercurio se desplomó durante el fin de semana hasta llegar a casi 41 grados bajo cero. El Ministerio Chino de Gestión de Emergencias pidió a la población que permanezca atenta a las notificaciones de alerta y trate de mantenerse cubierto del frío y de reducir actividades a la intemperie, en especial en grupos sensibles como ancianos, niños y enfermos. El Fondo Monetario Internacional mejoró el lunes su previsión de crecimiento global para 2026. El organismo señaló que la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025 en 3,3% este año, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre. El aumento se justifica sobre todo gracias al impulso de las inversiones tecnológicas. Sin embargo, el FMI advirtió que el impacto de la inteligencia artificial y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones. Estamos viendo una inversión masiva, especialmente en Estados Unidos. Eso está respaldando el crecimiento a corto plazo y, sin duda, contribuyendo de manera significativa al rendimiento económico de Estados Unidos. Podría ser transformador y generar ganancias en productividad. Ese es el escenario positivo de la IA si se quiere, pero también puede conducir a una corrección del mercado, como hemos visto en el caso de revoluciones tecnológicas anteriores. Cuando se introdujo Internet, tuvimos el auge de las .com seguido de una crisis. El fondo dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales en regiones como América Latina. Las nuevas perspectivas para la región son de un crecimiento del 2,2%, una décima menos de lo previsto anteriormente.